¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro vídeo, donde desarrollaremos la primera parte de un banco de preguntas sobre la anatomía de la médula espinal humana, relacionado a los temas de conformación exterior, conformación interior y vasos de la médula espinal humana. Ok, comencemos con las preguntas. La primera pregunta dice, marque lo correcto respecto a las relaciones generales de la médula espinal. Luego la segunda pregunta dice, marque lo correcto respecto a la conformación exterior de la médula espinal. Ok amigos. Iniciemos con las respuestas. En la primera pregunta, las respuestas son las alternativas A, C y E, pues primeramente hay que decir que la médula espinal se halla completamente encerrada en el conducto óseo que le forma la columna vertebral. Así entonces, según las relaciones generales de la médula espinal, la médula espinal está en relación por delante con los cuerpos vertebrales de las vértebras de la columna vertebral, asimismo la médula espinal está en relación por detrás con las láminas vertebrales de las vértebras de la columna vertebral. Y también la médula espinal está en relación por los lados con las apófisis articulares de las vértebras de la columna vertebral. Luego en la segunda pregunta, la respuesta es la alternativa E, pues según la conformación exterior de la médula espinal presenta 4 caras, las cuales son, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. Bueno, y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta, la cara anterior de la médula espinal mencionada anteriormente, presenta en la línea media un surco longitudinal, el cual es el surco medio anterior. Seguidamente la tercera pregunta dice, según la conformación exterior de la médula espinal, en la cara anterior de la médula espinal a cada lado del surco medio anterior y a 2 o 3 milímetros por fuera de este surco, ¿qué es lo que encontramos? Luego la cuarta pregunta dice, según la conformación exterior de la médula espinal, es cierto sobre la cara posterior de la médula espinal, excepto. Y bien, en la tercera pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues según la conformación exterior de la médula espinal, podemos ver en la cara anterior de la médula espinal que a cada lado del surco medio anterior que presenta esta cara y a 2 o 3 milímetros por fuera del surco medio anterior, encontramos las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Luego en la cuarta pregunta, la respuesta es la alternativa E, pues según la conformación exterior de la médula espinal, la cara posterior de la médula espinal presenta en la línea media un surco, el cual es el surco medio posterior. Bueno, y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta,
podemos ver en la cara posterior de la médula espinal que a cada lado del surco medio posterior que presenta esta cara y a unos 3 milímetros aproximadamente por fuera del surco medio posterior, encontramos las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Después la quinta pregunta dice, ¿qué surcos dividen a la médula espinal en dos mitades laterales? Luego la sexta pregunta dice, marque lo correcto respecto al conducto del epéndimo. Ok, en la quinta pregunta, la respuesta es la alternativa D, pues como hemos podido ver anteriormente, según la conformación exterior de la médula espinal, los surcos medio anterior y medio posterior dividen a la médula espinal en dos mitades laterales. Luego en la sexta pregunta, las respuestas son las alternativas A y C, pues según la conformación interior de la médula espinal, el conducto del epéndimo o también llamado conducto central, ocupa toda la altura de la médula espinal y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta, el conducto del epéndimo es un conducto longitudinal. Después la séptima pregunta dice, ¿es cierto sobre la sustancia gris de la médula espinal, excepto? Luego la octava pregunta dice, marque lo correcto respecto a la sustancia gris de la médula espinal. Y bien, en la séptima pregunta, las respuestas son las alternativas B y D. Pues según la conformación interior de la médula espinal, podemos ver en un corte transversal de la médula espinal que la sustancia gris en cada mitad de la médula espinal tiene forma de media luna, cuya concavidad mira hacia afuera. Además sus dos extremidades son llamadas astas. Estas astas se encuentran colocadas del siguiente modo, una hacia adelante la cual sería el asta anterior y una hacia atrás la cual sería el asta posterior. Bueno, y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta, el asta anterior es el que da origen por su parte anterior a las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Luego en la octava pregunta, las respuestas son las alternativas A y C, pues según la conformación interior de la médula espinal, respecto a la sustancia gris de la médula espinal, en el asta posterior se distinguen tres partes, las cuales son una base, un cuello y una cabeza. Bueno, y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta, en el asta posterior es en el cual terminan las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Y a continuación, la novena pregunta dice, marque lo correcto respecto a la sustancia blanca de la médula espinal. Luego la décima pregunta dice, ¿es cierto sobre las arterias radiculares? Ok, en la novena pregunta,
Las respuestas son las alternativas B y C, pues según la conformación interior de la médula espinal, respecto a la sustancia blanca de la médula espinal, esta sustancia blanca de la médula espinal está dispuesta alrededor de la sustancia gris formando el manto medular. Además, esta sustancia blanca de la médula espinal se reparte en cada mitad de la médula espinal en 3 cordones, los cuales son un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Bueno, y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta, podemos ver en un corte transversal de la médula espinal que el cordón posterior ya mencionado anteriormente tiene forma de triángulo. Y finalmente, en la 10ª pregunta, las respuestas son las alternativas A y C, pues según el modo de distribución de las arterias radiculares, cada una de estas arterias se introduce en los agujeros de conjunción con el nervio raquídeo correspondiente. Bueno, y siguiendo respondiendo a esta misma pregunta, las arterias radiculares tienen como origen en el cuello a la arteria vertebral y también a la arteria cervical ascendente. Bueno amigos, esto ha sido un pequeño banco de preguntas sobre temas básicos de la anatomía de la médula espinal humana. Gracias por su atención, hasta luego.